Me había ido a Suiza en vísperas de Navidad. Esperaba pasar un mes con un tiempo magnífico y reparador, patinando bajo el plácido sol de aquella atmósfera. De cuando en cuando podría caer alguna nevada, claro, pero en el peor de los casos duraría 48 horas y después seguramente habría un clima despejado, con una temperatura bajo cero por la noche, pero suavizada durante el día por el esplendor de un sol sin mácula. Sin embargo, esta vez las condiciones meteorológicas eran espantosas. Un viento huracanado se abatía rugiendo sobre aquel valle de alta montaña que tan sereno había esperado encontrar, trayendo consigo un tornado de aguanieve. Durante 10 días no hubo indicios de que tal situación fuera a mejorar. Ustedes juzguen si lo que ocurrió después no fue sino una consecuencia de los trastornos nerviosos provocados por las molestas condiciones atmosféricas que obligaban a una reclusión forzosa. Había reservado una habitación en el Hotel Auguste y al llegar me encontré con que me habían adjudicado un cuarto con 2 camas. Era el único disponible, pues el hotel estaba lleno. El recepcionista, muy cortés, esperaba que estuviese satisfecho, pues de lo contrario, no había ninguno otro libre. Llegué a media tarde de un día radiante, el último de tal serie, y como al hacer mi equipaje había tenido la precaución de dejar mis patines encima de todo, me fui corriendo a la pista de hielo y pasé allí 1 o 2 horas. Volví al hotel con la puesta de sol. Tenía que escribir varias cartas y tras pedir que me subieran el té, me dirigí a mi habitación, la número 23. La puerta estaba entreabierta y al aproximarme, oí un ligero ruido. Pensé que sería el mozo del hotel que estaría deshaciendo mi equipaje. Un instante después, ya dentro, vi que el cuarto estaba vacío. El equipaje estaba ya deshecho, todo aseado y en orden. No volví a pensar en el ruido que creí haber oído desde el pasillo, y estoy seguro de que si no fuera a la luz de cuanto ocurrió después, ni siquiera me acordaría de ese detalle. Desde luego, por 12 francos al día, la habitación no podía ser mejor. Como había ya dicho, 2 camas tenía, en una de las cuales estaban desplegadas mis prendas de vestir. Mis pijamas se apilaban en la otra. Tenía 2 ventanas, entre las cuales había un lavabo de buenas dimensiones, un sofá en el respaldo vuelto hacia la luz y, convenientemente, cerca de la calefacción, un par de buenos sillones, un escritorio y una mesita auxiliar para poner la bandeja del desayuno. Mis ventanas daban al este, y el sol poniente llameaba aún en las laderas occidentales cubiertas de nieve. Arriba, una fina rodaja de luna en cuarto creciente colgaba entre las estrellas. El té no se hizo esperar, y mientras lo tomaba me dediqué a contemplar la habitación complacido. De pronto, sin justificación aparente, tuve la sensación de que me sería imposible dormir en la cama que el mozo había escogido para mí. Me levanté de un salto y, sin pensarlo 2 veces, pasé las prendas de vestir a la otra cama y puse las pijamas en su lugar. No tenía ni la más remota idea de por qué se me había ocurrido semejante cosa, pero una vez hecho el cambio, volví a sentirme perfectamente a gusto. Escribir mis cartas me llevó casi 1 hora,
Y cuando estaba ya con la última, empecé a bostezar ostentosamente. Había pasado 24 horas seguidas en el tren y el cansancio ya dejaba sentir sus efectos. Como aún me quedaba bastante tiempo antes de la hora de cenar, me tumbé en el sofá con un libro como excusa, pero con la intención de dormitar un poco. Y entonces empecé a soñar. Soñé que el mozo entraba sigilosamente para avisarme sin duda que ya podía pasar al comedor. Supongo que aún quedaban unos minutos, pues al verme dormitando, en vez de despertarme, empezaba a pasearse por la habitación sin hacer ruido, poniendo todo en orden. Me parecía que había muy poca luz, pues no podía verlo con claridad. Sabía que era el mozo porque no podía ser nadie más. Luego se detenía ante el lavabo, encima del cual había una repisa con instrumentos de afeitar, y vi cómo sacaba una de las navajas de su estuche. La luz se reflejaba con un brillo cegador en la hoja. Pasaba una o dos veces el pulgar por el filo para probarlo, y ante mi horror, se llevaba la navaja a la garganta. Desperté sobresaltado. En ese momento llamaron a la puerta y el mozo entró para avisarme que la cena estaba servida. La cena transcurrió agradablemente. Los demás huéspedes del hotel eran viejos conocidos míos, pues con frecuencia nos encontrábamos allí durante las vacaciones. Tras una prolongada sobremesa, me retiré a descansar. En el exterior, un viento frío y desapacible gemía entre los pinos y soplaban en las cumbres de las montañas. Había empezado a nevar. Me sentía afortunado por disponer de un alojamiento tan cómodo. Qué placer poder estirarse en una cama como Dios manda. Después de pasar una noche entumecido en el tren. Ya estaba casi desnudo cuando llamaron a mi puerta. El camarero que había servido la cena entró con una botella de whisky. Le dije que yo no había pedido el licor y me miró desconcertado. Estaba seguro que le habían ordenado whisky para la habitación 23. Entonces echó un vistazo a la otra cama. Dijo que tal vez había sido el otro caballero quien había solicitado la botella. Le aclaré al camarero que en la habitación no había ningún otro caballero, que estaba yo solo. Y él se deshizo en disculpas. Claro, era él quien no había puesto atención. Insistió en que lo sentía mucho y se retiró, llevándose la botella de whisky. Me metí en la cama y apagué la luz. Pero una sensación opresiva, provocada sin duda por la nevada que estaba cayendo, me impidió conciliar rápidamente el sueño. Finalmente caí en un inquieto sopor. A la mañana siguiente empezó la racha de días tormentosos. Nieve y aguanieve caían sin cesar, haciendo imposible cualquier distracción en el exterior. El mal tiempo en sí mismo era factor suficiente para explicar cualquier depresión y abatimiento normales.
Pero a mí me parecían que había otra razón para la melancolía que invadía mi espíritu. Además, se había apoderado de mí un terror que, si bien al principio era un tanto vago, fue haciéndose cada vez más definido, hasta que se concretó en miedo a la habitación número 23 y en especial a la otra cama. No tenía la menor idea de por qué me daba miedo. No parecía existir el menor motivo. Todo era tan gratuito y tan pueril. No hablaba de ello con nadie. Solo podía repetirme que no era sino un desarreglo nervioso provocado por aquel mal tiempo tan fuera de lugar. Sin embargo, detalles los hubo, y muchos. Una vez me desperté angustiado por una pesadilla, presa del pánico, pues creí estar acostado en la otra cama. En más de una ocasión me desperté antes de tiempo y noté con tremenda aprensión que la ropa de la otra cama estaba extrañamente revuelta, como si alguien hubiera dormido en ella. Así pues, una noche tendí una trampa, por llamarlo de algún modo, al intruso cuyo verdadero objeto era calmar más bien mi propio nerviosismo. Remetí las sábanas con gran cuidado y luego volví a poner encima la almohada. Pero a la mañana siguiente se hubiera dicho que mi intromisión no fue del agrado del ocupante, pues la ropa de la cama apareció más revuelta de lo que ya era costumbre. En la almohada podía apreciarse redonda y bastante profunda una depresión como la que descubrimos una mañana cualquiera en nuestra propia cama. Cuando llamaba al mozo, notaba que él evitaba a toda costa entrar en la habitación. Abría solo un poco la puerta para recibir mis encargos, y más tarde me avisaba que mis botas, o lo que fuera, estaban delante de la puerta. En una ocasión lo hice entrar y vi cómo se santiguaba con el rostro demudado por el pánico, y eso desde luego no me dio muchos ánimos. 2 veces subió el mozo por la noche, sin que yo lo llamara. Como había ocurrido antes, él abrió la puerta unos centímetros para decir que mi botella de whisky me esperaba fuera. El pobre hombre quedaba estupefacto cuando salía a decirle que yo no había pedido ningún whisky. Me pedía 1000 perdones. Creía que le habían ordenado una botella de whisky para la habitación número 23. Desde luego, no me la cargarían a mi cuenta. Debió ser o pudo ser el otro caballero. Perdón, otra vez, decía, y yo le recordaba que no había ningún otro caballero, que la otra cama estaba desocupada. Fue la noche en que semejante escena tenía lugar por segunda vez, cuando definitivamente necesitaba estar seguro de que nadie ocupaba la otra cama. El miedo me parecía ahora como una estatua ya casi terminada, y todos aquellos detalles no eran sino las manos que la iban moldeando y esculpiendo. Esa misma tarde había ido a la recepción para pedir que me prepararan una cama en cualquier otro sitio, aunque fuera en la sala de billar, puesto que el hotel estaba lleno, pero la insufrible puerilidad de mi conducta me lo impedía. ¿A qué le tenía miedo? ¿A una simple pesadilla? ¿Al fortuito desarreglo de una ropa de cama? ¿Al hecho de que un camarero suizo se equivocara con unas botellas de whisky? Era una cobardía verdaderamente intolerable.
pero igualmente intolerable, me parecían aquellas noches del billar o del bridge o cualquier otra forma de diversión. Pensé que mi única salvación estribaba en ponerme a trabajar sin interrupciones, por lo que después de la cena me retiré a mi habitación y me senté con la firme intención de pasarme varias horas corrigiendo pruebas. Una tarea monótona, pero que exige una absoluta atención. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor para tranquilizarme, y todo se veía sólido y moderno. Un alegre papel pintado con un motivo de lirios cubría las paredes. El suelo era de tarima. Los tubos de la calefacción borboteaban en un rincón. Mi pijama estaba sobre la otra cama. La lámpara eléctrica daba muy buena luz. Me pareció entonces que había como una sombra, como una extraña mancha en la parte inferior de la almohada de la otra cama. Una mancha tan clara como inquietante. Volví a sentirme agarrotado por el terror. Luego, armándome de valor, fui hasta la cama y la toqué. Tanto las sábanas como la almohada estaban húmedas. Entonces me acordé. Antes de bajar a cenar, había dejado unas prendas mojadas sobre la cama. Ay, tranquilizado, volví a sentarme y empecé con mis pruebas. Aún tenía que hacer muchísimas pruebas más, pero el miedo había hecho presa de mí, porque en una primera inspección la mancha no tenía el ligero tono gris que toma la ropa blanca cuando está mojada. Gradualmente, la soledad de la noche se impuso. Cuando el silencio reinaba ya por completo, hice la primera pausa en mi trabajo. Era más de medianoche. Tenía que tomar unas notas y el papel se me había terminado. Compré un paquete en el pueblo esa misma tarde, pero lo había olvidado en la recepción. Bajar por él sería tan solo cuestión de un minuto. Antes de salir de mi habitación, vi otra vez la mancha en la almohada de la otra cama. Llevaba una hora sin acordarme de ella, y volverla a ver constituyó una desagradable sorpresa. Me acerqué para tocarla de nuevo, y entonces me pareció tibia y hasta un tanto pegajosa. No era la sensación de algo humedecido por agua. Había algo más, algo silencioso e invisible, pero que estaba ahí. Bajé las escaleras por el paquete de papel. Aún había luz encendida en la recepción, y el mozo que siempre atendía estaba ahí sentado, tomando una siesta. Mi entrada no lo despertó. Yo encontré enseguida el paquete y regresé a mi habitación. El papel estaba envuelto en una hoja de periódico atrasado, y mientras forcejaba con el último cabo del cordel que lo ataba, unas líneas atrajeron mi atención, y también la fecha del encabezado. Era de hacía casi un año antes. La noticia decía: los restos mortales del norteamericano Silas R. Hume, quien se suicidó la semana pasada en el Hotel Auguste, recibirán sepultura en los Estados Unidos. Las investigaciones señalan que en un ataque de delirium tremens se degolló con una navaja de afeitar. En el armario de su habitación se encontraron varias botellas vacías de whisky escocés. Hasta ahí había leído cuando de pronto, sin previo aviso, se fue la luz eléctrica, y me quedé sumido en lo que en un primer momento parecía la más completa oscuridad. De nuevo me percaté de que no estaba solo, pero ahora ya sabía quién era quien estaba conmigo en la habitación.
Me quedé absolutamente paralizado por el terror. Como si una ráfaga de viento soplara sobre mi cabeza, sentí que mis cabellos se agitaban y se ponían ligeramente de punta. Mis ojos fueron acostumbrándose a aquella repentina oscuridad, pues pronto pudieron distinguir el contorno de los muebles, y entonces vieron algo más. Junto al lavabo se erguía una figura que llevaba puesto un pijama por todo atuendo y cuyas manos revolvían los objetos colocados en la repisa. Dio luego 2 pasos y se metió casi de cabeza en la otra cama, la cual quedaba oculta en la oscuridad. Gruesas gotas de sudor perlaron mi frente. Pude distinguir la forma de una cabeza que descansaba sobre la almohada y el contorno de un brazo que se alzaba hasta el timbre eléctrico de la pared. Me pareció escuchar el timbre a lo lejos. Un instante después, unos pasos subieron a toda prisa las escaleras y avanzaron por el pasillo. Finalmente, unos nudillos llamaron a la puerta. Un terror glacial seguía paralizando mis miembros. Intenté articular palabra, pero no pude, y otra vez volvieron a sonar los golpecillos en la puerta. Escuché al mozo preguntar que qué se me ofrecía, pues había tocado el timbre. Fue entonces cuando oí mi propia voz responder con tono destemplado. «Entre, por el amor de Dios. Entre. Estoy a solas con el fantasma». Sonó el chasquido del picaporte al girar, y tan de improviso como se había ido unos segundos antes, volvió otra vez la luz eléctrica. La habitación se iluminó como una ascua, y me quedé mirando, aterrado, el rostro de un hombre triste, acabado, que estaba acostado en la otra cama, y me miraba fijamente con ojos vidriosos. Estaba recostado contra la cabecera, y un profundo corte surcaba su garganta de oreja a oreja. La parte inferior de la almohada estaba empapada en sangre que chorreaba por las sábanas. De pronto, aquella horrenda visión se desvaneció y vi al camarero apostado en el umbral. Su mirada dejaba traslucir el terror y la voz le temblaba al hablar. ¿El señor ha llamado?